Si Dios tiene todo el poder del universo, ¿por qué no borra simplemente al diablo de la existencia? ¿Por qué permite que este enemigo continúe susurrando mentiras, sembrando dolor, destruyendo familias, robando la paz de tantos corazones? Si Dios es amor, si Dios es justo, si Dios odia el pecado, ¿por qué no terminó con esta batalla hace mucho tiempo? Esta pregunta no es nueva. Arde en el pecho de quien ya ha llorado toda la noche, de quien ha sentido el peso abrumador de la tentación, de quien se ha preguntado dónde estaba Dios cuando el mal parecía vencer. Y hoy, en esta conversación íntima, vamos a descubrir juntos una verdad que va mucho más allá de la teología. Una verdad que puede cambiar por completo la forma en que ves tus luchas, tus pruebas y el propio corazón de Dios. Imagina por un instante tu vida como un campo de batalla invisible. Por un lado, hay una luz que intenta alcanzar cada rincón oscuro de tu corazón. Por el otro, hay sombras persistentes que intentan apagar esa luz. Lo sientes, ¿verdad? Ese pensamiento destructivo que aparece de la nada en mitad de la madrugada. Ese deseo casi irresistible de renunciar a todo cuando las cosas se ponen difíciles. Ese susurro sutil que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que Dios se ha olvidado de ti, que no vale la pena seguir intentándolo. No son solo emociones pasajeras, es una guerra real, librada en dimensiones que nuestros ojos no pueden ver, pero que nuestro corazón siente profundamente todos los días. A lo largo de este viaje, vamos a explorar juntos la razón divina y profunda por la cual Dios, en su sabiduría infinita y misteriosa, todavía no ha eliminado a Satanás, y te prometo que no voy a darte respuestas fáciles y superficiales. Voy a caminar contigo a través de una revelación que trae un consuelo verdadero para el alma cansada. Si te quedas hasta el final, descubrirás no solo una explicación que tiene sentido, sino un consuelo profundo que transformará la manera en que enfrentas cada tentación, cada duda, cada momento de oscuridad. Entenderás que hay un plan glorioso desarrollándose, y que tu vida, con todas sus luchas, forma parte de algo infinitamente más grande de lo que imaginas. Así que empecemos por el principio. Hablemos de algo que duele solo de pensarlo. El diablo es real. Sé que vivimos en una cultura que a veces trata el mal como un concepto abstracto, como una metáfora poética, como una idea psicológica. Pero la verdad bíblica es clara y directa. Existe un enemigo real, con intenciones reales, causando un dolor real. No es una fuerza impersonal. Es un ser creado, caído, rebelde y completamente dedicado a una misión siniestra: robar, matar y destruir todo lo que Dios ama. Y Dios te ama a ti. Lo has sentido en carne propia, ¿no es así? Ese ataque que llegó justo cuando empezabas a fortalecerte en la fe. Esa tentación que surgió exactamente en tu punto más débil. Ese conflicto que estalló justo cuando intentabas acercarte a Dios. No es casualidad, es estrategia. El enemigo conoce tus vulnerabilidades, estudia tus patrones, espera el momento adecuado para atacar. Y muchas veces, en medio de esta batalla agotadora, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no interviene de una vez por todas? Y aquí está la pregunta que arde con más fuerza todavía. Si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, ¿por qué lo creó? Si Dios vio a la serpiente en el jardín del Edén, incluso antes de que Adán y Eva cayeran, ¿por qué no la detuvo? Si Dios tiene todo el poder para acabar con el mal ahora, en este preciso segundo, ¿por qué espera? ¿Por qué permite que esta batalla continúe? ¿Por qué sufre tanta gente? ¿Por qué niños inocentes pasan hambre mientras el mal parece prosperar sin consecuencias? ¿Por qué padres y madres lloran por hijos perdidos en vicios y destrucción? ¿Por qué se deshacen matrimonios? ¿Se hacen añicos los sueños? ¿Se arruinan vidas? Estas preguntas no son falta de fe. Son gritos honestos de corazones que duelen. Y Dios no tiene miedo de nuestras preguntas. No se ofende con nuestra confusión. No nos abandona cuando cuestionamos. Al contrario, nos invita a buscar entendimiento, a cavar hondo, a descubrir verdades que van más allá de la superficie. Porque la respuesta a estas preguntas no es simple, pero es profundamente satisfactoria cuando la comprendemos. Volvamos en el tiempo, no al jardín del Edén, sino antes, mucho antes. Vayamos al momento en que el cielo aún no conocía lo que era la rebelión, cuando la armonía era completa,
cuando todos los seres creados vivían en adoración pura al Creador. Entre esos seres había uno especial, Lucifer. Su nombre significa portador de luz. Se le describía como perfecto en belleza, cubierto de piedras preciosas, ungido como querubín protector. Caminaba entre las piedras de fuego en la presencia directa de Dios. Imagina eso. No solo conocía a Dios de lejos, vivía en su presencia. Veía la gloria divina cara a cara. Experimentaba el amor más puro que existe en el universo. Y entonces, algo inimaginable sucedió. En el corazón de este ser perfecto, creado en perfección, viviendo en perfección, surgió algo que nunca antes había existido. Orgullo, envidia, ambición. Las Escrituras dicen que pensó: subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. ¿Puedes sentir la tragedia cósmica de esto? Un ser que lo tenía todo, que vivía en el mejor lugar posible, en la presencia del propio Dios, miró todo aquello y dijo: no es suficiente. Quiero más. Quiero lo que no me pertenece. Quiero ser Dios. Y en ese momento, por primera vez en la historia de la creación, nació el pecado. No en un lugar oscuro y distante, sino en el corazón de alguien que vivía en la luz. Y aquí está la parte que nos hace detenernos y respirar hondo. Dios vio que esto estaba sucediendo. Dios conocía cada pensamiento que se formaba en el corazón de Lucifer. Dios sabía exactamente a dónde llevaría aquello. Y aún así, no destruyó a Lucifer en ese preciso instante. ¿Por qué? Si Dios es justo, si Dios odia el pecado, si Dios sabía el estrago que esa rebelión iba a causar a lo largo de toda la historia, ¿por qué no eliminó simplemente el problema antes de que se extendiera? Esa es la pregunta central. Y la respuesta comienza a revelarse cuando entendemos algo fundamental sobre la naturaleza de Dios y sobre la naturaleza de la creación. Dios no creó robots. No creó máquinas programadas para obedecerle sin elección. Creó seres con libertad real, genuina, aterradora. Libertad para amar o rechazar. Libertad para elegir la luz o las tinieblas. Libertad para confiar o dudar. Y la verdadera libertad significa que la posibilidad de elegir mal debe existir. Sin esa posibilidad, no hay elección real. Sin elección real, no hay amor verdadero. Solo obediencia forzada. Piensa en las relaciones que más valoras en tu vida. ¿Qué las hace preciosas? No es el hecho de que las personas estén obligadas a estar contigo, sino que eligen estarlo. Una amistad forzada no es amistad. Un amor obligatorio no es amor. El valor reside en la libre elección. Dios deseaba una relación real, un amor verdadero, una adoración que proviniera de corazones libres, no de robots programados. Y para tener eso, necesitaba dar una libertad genuina, aún sabiendo que algunos usarían esa libertad para alejarse de él, aún sabiendo que eso causaría dolor, aún sabiendo el altísimo precio que se pagaría. Pero la pregunta persiste. De acuerdo, Dios dio libertad. Lucifer usó esa libertad para rebelarse. Pero en el momento en que ocurrió la rebelión, ¿por qué Dios no acabó con ella allí mismo? ¿Por qué permitió que Lucifer se convirtiera en Satanás, el adversario? ¿Por qué dejó que engañara a un tercio de los ángeles? ¿Por qué le permitió entrar en el jardín del Edén y tentar a la humanidad? ¿Por qué le dio acceso continuo para atacar, tentar y destruir a través de los siglos? La respuesta nos lleva a un territorio profundo. Cuando Lucifer se rebeló, no solo dijo: no quiero obedecer. Hizo acusaciones contra el propio carácter de Dios. Sugirió que Dios era injusto, egoísta, controlador. Plantó la semilla de la duda no solo en su propio corazón, sino en los corazones de otros ángeles. Planteó cuestiones sobre la naturaleza del gobierno de Dios, sobre si Dios era realmente digno de adoración, sobre si sus leyes eran justas o arbitrarias. Inició un juicio cósmico donde el propio carácter de Dios estaba siendo cuestionado. Ahora, Dios podría simplemente haber destruido a Lucifer y a los ángeles que lo siguieron inmediatamente. Tenía y tiene todo el poder para hacerlo. Un pensamiento suyo y todos ellos dejarían de existir. Pero, ¿qué probaría eso? A los ojos de los ángeles que permanecieron fieles, de los seres creados en otros mundos, de la creación entera, ¿qué podría parecer?
que Dios elimina a quien lo cuestiona, que Dios usa la fuerza bruta para mantener el control, que Dios gobierna por miedo, no por amor. Las acusaciones de Lucifer parecerían validadas en lugar de refutadas. Así que Dios eligió un camino diferente, un camino infinitamente más difícil, pero infinitamente más glorioso. Decidió dejar que la historia se desarrollara, dejar que las consecuencias de la rebelión se hicieran evidentes, dejar que quedara claro, para todo el universo, quién es Él realmente y quién es Satanás realmente. No a través de la destrucción inmediata, sino a través de la paciencia, la misericordia y la justicia perfecta revelada a lo largo del tiempo. Transformó lo que podría haber sido un juicio sumario en un juicio público, donde toda la evidencia sería presentada, donde cada acusación sería respondida, donde al final, incluso los rebeldes tendrían que admitir que Dios es justo. Y aquí hay algo que cala hondo en el corazón. Si Dios hubiera establecido un precedente de juicio instantáneo para el pecado, ¿qué pasaría con nosotros? Cuando Adán y Eva pecaron, deberían haber sido destruidos inmediatamente. Cuando tú y yo pecamos por primera vez, por 10ª vez, por 1000ª vez, deberíamos haber dejado de existir en ese mismo instante. La paciencia que Dios demostró con Satanás es la misma paciencia que Él demuestra con nosotros. La misericordia que impide que Dios destruya al enemigo, ahora es la misma misericordia que le impide destruirnos a nosotros cuando fallamos. Esto lo cambia todo, ¿verdad? De repente, la pregunta ya no es, ¿por qué Dios permite que el diablo exista? La pregunta se convierte en, ¿por qué Dios permite que yo exista? ¿Por qué después de todos mis fracasos, mis rebeliones, mis veces diciéndole que no, Él todavía me da aliento, todavía me ofrece gracia, todavía me invita a volver? La respuesta es la misma. Porque no se apresura a juzgar, porque es lento para la ira, porque desea que todos lleguen al arrepentimiento, porque su corazón es redentor, no destructor. Pero sé lo que estás sintiendo ahora. Esto es bonito en teoría, pero ¿y en la práctica? ¿Y cuando el diablo te ataca sin parar? Cuando las tentaciones parecen más fuertes que tu fuerza de voluntad, cuando caes de nuevo en la misma trampa y te sientes un fracaso total, cuando miras a tu alrededor y ves el mal prevaleciendo mientras la gente buena sufre. ¿Cómo te ayuda esta explicación teológica a mantenerte en pie? La verdad es que estamos viviendo en un momento único de la historia cósmica. Estamos en medio del gran conflicto. La batalla aún no ha terminado. El veredicto final aún no se ha pronunciado. Satanás todavía tiene un acceso limitado, no porque Dios sea débil, sino porque Dios está permitiendo que Él mismo pruebe que sus acusaciones son falsas. Cada día que pasa es más evidencia que se acumula. Cada vida transformada por el poder de Dios es un testimonio contra las mentiras del enemigo. Cada persona que elige a Dios en medio del sufrimiento es una prueba de que el amor de Dios es real y poderoso. Y tú, querido amigo, estás en medio de esta batalla. Tus decisiones importan. Tu fidelidad tiene un peso eterno. Cuando resistes la tentación, no solo estás ganando una batalla personal, estás declarando a todo el universo que Dios es digno, que sus promesas son verdaderas, que su amor es suficiente. Cuando eliges perdonar en lugar de vengar, cuando eliges la pureza en lugar del placer momentáneo, cuando eliges la fe en lugar de la desesperación, estás participando en algo glorioso que trasciende tu vida individual. Pero eso no significa que sea fácil, no significa que no duela, no significa que la batalla no sea agotadora. Sé que hay días en que te despiertas ya cansado de la lucha, días en que parece que el enemigo está ganando, días en que miras tus debilidades y te preguntas si lograrás continuar, días en que la oscuridad parece más fuerte que la luz. Y es precisamente en esos días cuando necesitas recordar. La razón por la que Dios no ha destruido al diablo todavía no es porque se haya olvidado de ti. Es porque está obrando en un plan mucho más grande. Un plan que incluye tu redención, tu transformación, tu victoria final. Piénsalo. Si Dios hubiera acabado con Satanás antes de que tú nacieras, te habrías visto privado de la oportunidad de elegir, privado de la oportunidad de desarrollar una fe verdadera, privado de la oportunidad de conocer a Dios no como un concepto lejano, sino como un libertador personal, un salvador real, un Padre amoroso que lucha por ti. La existencia del mal,
por dolorosa que sea, crea el contexto donde la gracia de Dios brilla con más fuerza, donde su amor se hace más evidente, donde la victoria se vuelve más preciosa. Y hay algo más, algo profundamente misterioso y glorioso. La Biblia nos dice que incluso los ángeles anhelan comprender el plan de redención que Dios está ejecutando a través de la humanidad. Observan asombrados cómo Dios transforma a pecadores en santos, cómo saca belleza de las cenizas, cómo usa incluso los ataques del enemigo para fortalecer a sus hijos. Tu historia, con todas sus luchas y victorias, está siendo observada. No estás solo en esta batalla. Tienes una audiencia celestial animándote, aprendiendo a través de ti, siendo testigo del poder transformador de Dios obrando en tu vida. Así que, cuando venga la tentación y te sientas débil, recuerda, esta no es solo tu batalla privada, es parte de algo cósmico. Cuando te levantas después de una caída y buscas el perdón de Dios, estás demostrando que Satanás está equivocado, que la gracia de Dios es real, que no hay caída tan profunda que el amor del Padre no pueda alcanzar. Cuando perdonas a alguien que te hirió, estás reflejando el carácter de Dios de una manera que silencia las acusaciones del adversario. Cuando adoras en medio del dolor, estás declarando que Dios es bueno incluso cuando las circunstancias son malas. Y un día, no muy lejano, habrá un final. Un momento en que toda la evidencia habrá sido presentada, toda cuestión respondida, toda duda disipada. Ese día, Dios finalmente pondrá fin al mal. Satanás y todos los que eligieron seguirlo serán destruidos, no en un acto precipitado de ira, sino en un acto justo reconocido por todo el universo como necesario y correcto. Y nadie, absolutamente nadie, podrá acusar a Dios de injusticia, porque toda la historia habrá sido contada. Las consecuencias del pecado habrán sido plenamente reveladas. El contraste entre el gobierno de amor de Dios y el gobierno de egoísmo de Satanás habrá quedado cristalino. Y ese día, querido amigo, tú estarás allí, no por tus propios méritos, sino porque alguien luchó por ti. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, entró en esta batalla no como un observador distante, sino como un participante. Se hizo carne, habitó entre nosotros, enfrentó cada tentación que tú enfrentas, sintió cada dolor que tú sientes, y Él venció, no con el poder bruto que podría haber usado en cualquier momento, sino con obediencia, amor y fe. Derrotó a Satanás no destruyéndolo prematuramente, sino exponiendo sus mentiras a través de una vida perfecta y un sacrificio voluntario. En la cruz, algo cósmico sucedió. Lo que parecía la victoria del mal era en realidad su derrota definitiva. Satanás pensó que había ganado cuando Jesús murió. Pero 3 días después, la tumba vacía declaró: el amor es más fuerte que la muerte. La luz es más poderosa que las tinieblas. Dios no fue derrotado. Él estaba ejecutando el plan de redención más glorioso que el universo jamás haya visto. Y esa victoria también es tuya. Cada vez que clamas el nombre de Jesús en medio de la tentación, todo el poder de esa resurrección está disponible para ti. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha tenido sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien quieres y que está pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme lo que sentiste. Quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje. Ahora continuemos, porque hay mucho más por descubrir sobre este misterio glorioso, sobre cómo Dios está trabajando en tu vida en este preciso momento, y sobre la victoria que ya está garantizada para ti. Ahora que hemos empezado a entender por qué Dios no destruyó al diablo inmediatamente, necesitamos profundizar más, porque entender la razón no elimina el dolor que sentimos cuando somos atacados. No borra las lágrimas que ya han sido derramadas. No deshace los estragos que el mal ya ha causado en nuestras vidas. Entonces la pregunta se transforma.
Ya no es solo porque Dios lo permite, sino cómo vivimos en medio de esto. ¿Cómo mantenemos la fe cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? ¿Cómo confiamos en un plan que no podemos ver completamente? Empecemos con algo en lo que quizás nunca te has detenido a pensar profundamente. ¿Qué significa realmente tener libertad? Cuando Dios te creó, podría haberte hecho de una forma completamente diferente. Podría haberte programado para elegir siempre lo correcto, para nunca dudar, para nunca rebelarte, para nunca pecar. Serías perfecto en obediencia. Pero, ¿serías tú? ¿O serías solo una marioneta con tu apariencia? Piensa en las personas que amas. ¿Qué hace que su amor sea especial? Es el hecho de que eligen amarte. Podrían elegir no estar contigo, pero eligen quedarse. Esa elección es lo que da valor a la relación. Ahora imagina que esas personas fueran forzadas a amarte. Imagina que no hubiera opción, que simplemente no pudieran hacer nada más que decir que te aman, no por un sentimiento verdadero, sino por programación. ¿Sería eso amor? ¿O sería solo una ilusión vacía? Dios no quería una ilusión. Quería la realidad. Quería una relación verdadera. Quería que cuando dijeras que lo amas, significara algo profundo, algo elegido, algo real. Y para que eso fuera posible, tuvo que darte algo extraordinario y peligroso al mismo tiempo. Te dio el poder de elegir, el poder de decir sí o no, el poder de aceptar o rechazar. Y ese poder viene con un peso aterrador, porque significa que puedes equivocarte, que puedes hacerte daño, que puedes elegir caminos que llevan al dolor. Pero es exactamente ahí donde reside la belleza. Cada vez que eliges a Dios, no porque estés obligado, sino porque quieres, hay una celebración en el cielo. Cada vez que resistes la tentación cuando podrías ceder, estás ejerciendo esa libertad preciosa que Dios te dio. Cada vez que vuelves a Él después de haberte alejado, estás demostrando que el amor verdadero existe, que una relación real es posible, que la apuesta que Dios hizo por la humanidad valió la pena. Y aquí hay algo que debe decirse con toda claridad. Cuando Lucifer se rebeló, cuando eligió el camino del orgullo y la destrucción, Dios se enfrentó a una elección imposible. Podría haber destruido al rebelde inmediatamente y preservar la apariencia de orden en el universo. Pero al hacerlo, habría enviado un mensaje terrible a todos los demás seres creados. El mensaje sería: si cuestionas, si dudas, si te equivocas, te destruyo sin posibilidad de explicación. Sería un gobierno basado en el miedo, no en el amor. Sería control a través de la amenaza, no liderazgo a través del ejemplo. Dios eligió el camino más difícil. Eligió permitir que la rebelión siguiera su curso, permitir que las consecuencias se hicieran visibles, permitir que todos vieran claramente a dónde lleva cada camino. El camino de Dios lleva a la vida, a la paz, a la plenitud. El camino de Satanás lleva a la muerte, al caos, a la destrucción. Y esa diferencia no fue impuesta por la fuerza, sino revelada a través del tiempo. Cada siglo de historia humana es una página más en el libro de evidencias que se está escribiendo. Una prueba más de que el carácter de Dios es bueno y el carácter del enemigo es malo. Pero aquí es donde esto se vuelve personal para ti. Si Dios hubiera actuado de manera diferente, si hubiera establecido un juicio instantáneo para el pecado, ¿dónde estarías tú ahora? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces has elegido lo incorrecto sabiendo que estaba mal? ¿Cuántas veces has herido a alguien? ¿Has mentido? ¿Has guardado rencor? ¿Has cedido a la tentación? ¿Te has alejado de Dios? Si el estándar fuera la destrucción inmediata al primer pecado, ninguno de nosotros estaría aquí. La paciencia que Dios demostró con Satanás, permitiendo que siga existiendo por un tiempo, es la misma paciencia que Él demuestra contigo y conmigo. La misericordia que impide la destrucción inmediata del enemigo es la misma misericordia que nos da una segunda, tercera, milésima oportunidad. El tiempo que Dios está tomando para resolver el problema del mal de forma completa y justa es el mismo tiempo que nos está dando para arrepentirnos, crecer, ser transformados. Esto cambia la perspectiva por completo. ¿No es así? De repente, la pregunta deja de ser una acusación contra Dios y se convierte en un espejo para nosotros mismos. ¿Por qué Dios no me destruyó cuando pequé? ¿Por qué todavía me da aliento cuando tantas veces he usado ese aliento para quejarme de Él?
¿Por qué todavía me tiende la mano cuando tantas veces la he rechazado? La respuesta es la misma. Porque Dios no se complace en la muerte del impío. Porque desea que todos lleguen al arrepentimiento. Porque su corazón está inclinado a la misericordia, no a la destrucción. Y hay más. Hay algo profundo sucediendo entre bastidores en el universo que la mayoría de nosotros no percibimos. Satanás no solo se rebeló contra Dios, hizo acusaciones específicas. Dijo que Dios era injusto, que las leyes de Dios eran restrictivas e innecesarias, que servir a Dios era esclavitud, no libertad, que Dios estaba reteniendo bendiciones de sus criaturas por egoísmo. Esas acusaciones no podían ser respondidas solo con palabras. Necesitaban ser refutadas a través de la historia real, a través de vidas reales, a través de elecciones reales. Cada vez que alguien elige obedecer a Dios no por obligación sino por amor, las acusaciones de Satanás son desmentidas. Cada vez que alguien experimenta una paz verdadera siguiendo los caminos de Dios, se demuestra que sus leyes son buenas. Cada vez que alguien encuentra una libertad genuina a través de la sumisión a Cristo, se demuestra que servir a Dios no es esclavitud, sino liberación. ¿Ves lo que está sucediendo? Tu vida no es solo sobre ti. Es un testimonio en un juicio cósmico. Cuando eliges la pureza en un mundo que vende la impureza como libertad, estás probando algo. Cuando eliges el perdón en lugar de la venganza, estás demostrando algo. Cuando eliges confiar en Dios en medio del sufrimiento en lugar de la amargura, estás dando un testimonio poderoso. Estás mostrando a todo el universo que Dios es digno, que sus caminos son mejores, que las acusaciones del enemigo son mentiras. Pero sé que a veces esto parece demasiado pesado. ¿No estás ya cargando con tus propios dolores, tus propias luchas, tus propios miedos? ¿Cómo puedes, además, tener que cargar con el peso de ser un testigo en una batalla cósmica? Y es aquí donde entra la belleza de la gracia. No necesitas ser perfecto en este testimonio. No necesitas no caer nunca. No necesitas tener todas las respuestas. Incluso tus caídas, cuando van seguidas de un arrepentimiento genuino, testifican algo glorioso. Testifican que la gracia de Dios es real, que el perdón es posible, que no existe abismo tan profundo que su amor no pueda alcanzar. Piensa en cuántas veces has caído y te has vuelto a levantar. ¿Cuántas veces prometiste no volver a hacer algo y luego lo hiciste? ¿Cuántas veces te decepcionaste a ti mismo, a otros, y pensaste que habías decepcionado a Dios más allá de todo retorno? Y aún así, Él estaba allí. Aún así, la puerta estaba abierta. Aún así, los brazos estaban extendidos. Eso no es debilidad por parte de Dios. Es fortaleza. Es la demostración más poderosa de que su carácter es fundamentalmente diferente del carácter del acusador. Satanás acusa. Eso es lo que significa su nombre. Acusador. Está día y noche señalando con el dedo, recordando fracasos, trayendo a la memoria cada error, cada pecado, cada momento de debilidad. Quiere que creas que has ido demasiado lejos, que ya no hay vuelta atrás, que Dios está cansado de ti. Pero cada vez que vuelves arrepentido y Dios te recibe con los brazos abiertos, estás demostrando que Satanás es un mentiroso. Cada vez que experimentas perdón donde merecías condenación, estás dando testimonio de la verdadera naturaleza de Dios. Y esto nos lleva a algo crucial. La forma en que ves a Dios determina cómo vives. Si ves a Dios como un juez impaciente esperando para castigarte al primer error, vivirás con miedo, escondiéndote como Adán y Eva en el jardín. Si ves a Dios como indiferente al sufrimiento, vivirás con amargura, sintiéndote abandonado. Pero si ves a Dios como Él realmente es, paciente, misericordioso, lento para la ira y lleno de amor, vives de una forma completamente diferente. Vives con confianza, no con terror, con esperanza, no con desesperación, con gratitud, no con resentimiento. La verdad es que Dios está probando su carácter no solo para los ángeles, no solo para Satanás, sino también para ti. Cada día que Él te da es otra oportunidad para conocerlo mejor. Cada prueba que Él permite es otra oportunidad para descubrir que Él es fiel. Cada tentación que enfrentas es otra ocasión para experimentar que Él provee una salida. Cada fracaso que cometes y del que luego te arrepientes
es otra demostración de que su misericordia nunca se agota. Y hay algo más que debe decirse, algo sobre la esperanza, porque sé que hay días en que estás cansado, días en que la batalla parece demasiado larga, días en que miras a tu alrededor y ves el mal prosperando y a los justos sufriendo, y te preguntas si vale la pena continuar en la fe. Días en que cuestionas si Dios realmente tiene el control, si realmente le importa, si realmente hará justicia al final. En esos días necesitas recordar, lo que ves ahora no es la historia completa, es solo un capítulo difícil, incluso doloroso, pero aún así, solo un capítulo. El libro entero se está escribiendo, y tú conoces al autor. Él no es caótico, no es cruel, no es descuidado, es intencional, amoroso y absolutamente comprometido con un final glorioso. Confiar en Él no significa entender todo lo que está haciendo. Significa conocer su carácter lo suficientemente bien como para descansar incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Piensa en un niño que va al médico a ponerse una vacuna. Para el niño, eso es un dolor sin sentido. Su madre, en quien confía, está permitiendo que alguien lo lastime. ¿Por qué? El niño no entiende de inmunización, prevención de enfermedades, protección futura. Todo lo que sabe es que duele ahora. Pero la madre lo sabe. La madre ve el panorama completo. La madre soporta ver el dolor del niño porque sabe que lo está protegiendo de algo mucho peor. Y el niño, incluso sin entender, puede descansar en el carácter de su madre. Puede confiar en que su madre lo ama, incluso cuando las acciones de su madre parecen permitir el dolor. No estoy diciendo que Dios cause el mal para enseñarnos lecciones. No estoy diciendo que todo dolor provenga de su mano. Estoy diciendo que Él es lo suficientemente sabio como para usar incluso los ataques del enemigo para nuestro bien. Que es lo suficientemente poderoso como para transformar tragedias en triunfos. Que es lo suficientemente amoroso como para no desperdiciar ni una sola lágrima que cae de nuestros ojos. Todo, absolutamente todo, puede ser redimido en sus manos. Y esto nos lleva a la cuestión de la oración. ¿Por qué oramos si Dios ya lo sabe todo? ¿Por qué pedimos si Él ya tiene un plan? ¿Por qué clamamos por liberación si Él ya ha decidido lo que va a hacer? Estas preguntas revelan un malentendido sobre la naturaleza de la oración. La oración no se trata de cambiar la mente de Dios. Se trata de alinear nuestro corazón con el suyo. No se trata de informarle de algo que Él no sabe. Se trata de construir intimidad con Él a través de la conversación honesta. Cuando oras, cuando derramas tu corazón ante Dios, estás ejerciendo confianza. Estás diciendo, creo que me estás escuchando. Creo que te importa. Creo que tiene valor traer mis dolores, mis miedos, mis deseos ante ti. Y en ese proceso, algo sucede dentro de ti. Eres transformado. Tus prioridades se ajustan. Tu perspectiva se amplía. Comienzas a ver las situaciones no solo desde tu punto de vista limitado, sino desde el punto de vista eterno. Y a veces, en esa intimidad de la oración, Dios te muestra cosas que no verías de otra manera. Te da sabiduría para tomar decisiones. Te da fuerza para las batallas. Te da una paz que no tiene sentido lógico dadas las circunstancias. Te da esperanza cuando todo parece desesperado. No porque Él haya cambiado necesariamente la situación externa, sino porque cambió algo dentro de ti. Te dio la capacidad de soportar, de perseverar, de seguir confiando incluso cuando no entiendes. Y aquí hay algo hermoso. Cuando oras, no solo estás teniendo una conversación privada con Dios, estás participando en algo que Jesús comenzó y nunca terminó. Porque Jesús, incluso ahora, está intercediendo por ti. Incluso en este preciso momento, está ante el Padre hablando en tu favor. Cuando no tienes palabras, cuando el dolor es demasiado profundo para articular, cuando todo lo que sale es un gemido, el Espíritu Santo interpreta ese gemido y lo presenta al Padre. Nunca estás solo en este viaje. Pero la vida cristiana no es solo sobre la oración aislada. Es sobre la comunión. Dios no te creó para luchar solo. Te puso en una familia, la iglesia, no la institución con paredes y programas, sino la comunidad de personas que también están en el camino de la fe. Y una de las estrategias favoritas del enemigo es aislarte, hacerte pensar que nadie más lucha como tú, que nadie más entendería tus dudas, tus miedos, tus caídas, que es más seguro esconderse que exponerse.
Pero eso es mentira. Cuando te aíslas, te conviertes en una presa fácil. Cuando compartes tus luchas con hermanos de confianza, cuando permites que otros oren por ti, cuando dejas que la comunidad te lleve en los días en que no puedes caminar solo, experimentas algo del plan original de Dios. Las personas no fueron hechas para la soledad, fuimos hechos para la conexión, para el apoyo mutuo, para llevar las cargas los unos de los otros. Y hay algo sobre la perseverancia que debe decirse. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros. Es una maratón. No se trata de explosiones de entusiasmo espiritual seguidas de largos periodos de apatía. Se trata de consistencia día tras día, incluso cuando no hay sentimientos elevados, incluso cuando parece monótono, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Se trata de elegir a Dios de nuevo hoy, incluso después de haber fallado ayer. Se trata de levantarse una vez más, incluso después de haber caído 1000 veces. Y Dios honra esa perseverancia. Él ve cada pequeña obediencia que nadie más ve. Él registra cada lágrima que derramas en secreto. Él conoce cada batalla interna que enfrentas sin que nadie lo sepa, y nada de eso se desperdicia. Todo está siendo utilizado para moldearte, para transformarte a la imagen de Cristo, para prepararte para un peso eterno de gloria que hará que todo sufrimiento presente parezca ligero en comparación. Permíteme hacer una pausa aquí. Si este mensaje está tocando algo profundo en ti, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Piensa en alguien que necesita escuchar estas verdades y compártelo con esa persona. Y en los comentarios cuéntame, ¿cómo has experimentado la paciencia de Dios en tu vida? Tu viaje importa y quiero saber de él. Ahora continuemos porque aún hay mucho por descubrir sobre cómo Dios está obrando en medio de esta batalla. Llegamos ahora a un territorio que quizás sea el más difícil de transitar, porque una cosa es entender teóricamente por qué Dios permite que el diablo exista. Otra cosa completamente diferente es vivir en medio de esa batalla. Es sentir los golpes, es sangrar por las heridas, es despertarse en mitad de la noche con el corazón oprimido, con pensamientos que no invitaste pero que invadieron tu mente de todos modos. Es luchar contra tentaciones que parecen más fuertes que toda tu fuerza de voluntad. Es llevar cicatrices de batallas que nadie ve, pero que duelen profundamente todos los días. Hablemos de cómo opera realmente el enemigo. Porque si hay algo que Satanás ha aprendido a lo largo de miles de años, es que no necesita aparecer con cuernos y tridente para destruir a alguien. De hecho, es mucho más eficaz cuando se disfraza, cuando viene ofreciendo cosas que parecen buenas, que parecen inofensivas, que incluso parecen ser respuestas a una oración. La Biblia dice que se disfraza de ángel de luz, y eso no es poesía. Es una descripción literal de la forma en que trabaja. Piensa en las tentaciones más peligrosas que has enfrentado. No fueron las obviamente malas, ¿verdad? No fue alguien llegando y diciendo, oye, vamos a destruir tu vida hoy. Fueron las sutiles. Esa relación que comenzó tan bien, que parecía ser exactamente lo que necesitabas, pero que poco a poco fue revelando signos de toxicidad que ignoraste porque ya estabas emocionalmente invertido. Esa oportunidad profesional, que parecía una bendición del cielo, pero que exigía que comprometieras valores que juraste nunca negociar. Ese pensamiento que parecía lógico, que parecía tener sentido, pero que contradecía directamente lo que dice la palabra de Dios. El enemigo es un maestro en ofrecer atajos. Se acerca a ti cuando estás cansado de esperar y te dice, ¿por qué no tomas el control? ¿Por qué no lo haces a tu manera? Dios está tardando demasiado. Viene cuando estás herido y susurra, tienes derecho a vengarte, tienes derecho a guardar ese rencor. Mira lo que te hicieron. Viene cuando estás solo y ofrece compañía, pero una compañía que te dejará aún más vacío después. Él conoce tus puntos débiles. Te ha estudiado. Sabe exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Y una de sus arenas favoritas es tu mente. Porque si logra controlar tus pensamientos, lo controla todo. Planta una pequeña duda sobre Dios. ¿Realmente te ama Dios? Si te amara, ¿por qué permitiría esto? Mira tu vida. Mira tu sufrimiento. ¿Dónde está Él? Y esa pequeña duda, si le das espacio, comienza a crecer. Comienza a infectar otras áreas. Comienza a cambiar la forma en que lees la Biblia,
cómo oras, cómo te ves a ti mismo. También es un experto en la acusación. ¿Cuántas veces has escuchado esa voz dentro de tu cabeza diciendo que no eres lo suficientemente bueno? ¿Que has pecado demasiado? ¿Que Dios puede perdonar a otros, pero que tú has ido demasiado lejos? ¿Que eres un fracaso, un impostor, alguien que solo decepciona? Esas no son tus propias conclusiones lógicas sobre ti mismo. Es el acusador haciendo lo que mejor sabe hacer, señalando con el dedo, trayendo a la memoria cada error, magnificando cada fallo, haciéndote olvidar por completo de la gracia. Y el peso de esto es abrumador, ¿no es así? Luchar contra pensamientos que surgen sin invitación. Batallar contra acusaciones que resuenan en tu mente todo el día. Intentar recordar la verdad cuando 1000 mentiras gritan más fuerte. Es agotador. Es como estar en una guerra donde el campo de batalla es tu propio cerebro. No puedes huir porque la batalla va contigo a donde quiera que vayas. No puedes desconectar porque los pensamientos no se detienen cuando quieres que lo hagan. Y aquí hay algo que debe decirse con mucha claridad. Ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado. La Biblia lo deja explícito. Fue tentado en todo, así como nosotros, pero sin pecado. Esto significa que la tentación en sí misma no es un fallo moral. Lo que importa no es si eres tentado, sino lo que haces con la tentación. E incluso cuando fallas, incluso cuando cedes, lo que importa después de eso es si te arrepientes y vuelves a Dios, o si te escondes en la vergüenza. Satanás quiere que confundas la tentación con el pecado, porque así te atrapa en ciclos de culpa que te paralizan. Quiere que pienses, si realmente fuera cristiano, no sería tentado de esta manera. Si realmente amara a Dios, estos pensamientos no vendrían. Y así te quedas atrapado, demasiado avergonzado para buscar ayuda, demasiado aislado para compartir la lucha, convencido de que eres el único que enfrenta estas batallas. Pero la verdad es que todo santo que ha vivido ha enfrentado tentaciones. Algunos de los más grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia tuvieron momentos de debilidad terribles. David cometió adulterio y asesinato. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pablo dijo que hacía lo que no quería hacer y no hacía lo que quería. No son fracasados espirituales, son gigantes de la fe. Y la razón por la que son recordados como gigantes no es porque nunca cayeron, sino porque siempre volvieron, siempre se arrepintieron, siempre eligieron a Dios de nuevo. Entonces, cuando la tentación venga, y vendrá, necesitas saber algunas cosas. Primero, siempre hay una salida. Siempre. Dios prometió que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar, y que con la tentación, Él proveerá la vía de escape. A veces el escape es literal, es salir físicamente de la situación. A veces es cambiar el enfoque de tus pensamientos. A veces es llamar a alguien de confianza. A veces es caer de rodillas y clamar el nombre de Jesús hasta que la tormenta pase. Pero siempre hay un camino. Segundo, tienes una autoridad espiritual que quizás nunca has aprendido a usar. Cuando Jesús venció en la cruz, cuando resucitó, no solo venció para sí mismo, venció para ti. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti. Cuando clamas el nombre de Jesús sobre una tentación, no es solo un mantra religioso. Es invocar el poder del único que ya ha derrotado completamente al enemigo. Es como presentar un certificado de victoria que ya ha sido ganado y declarar: yo pertenezco al vencedor. Puedes reprender al enemigo. Puedes declarar verdades de la palabra de Dios sobre las mentiras que te están susurrando. Puedes revestirte de la armadura espiritual que Dios provee, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. No son metáforas bonitas para hacer sermones. Son herramientas espirituales reales para batallas espirituales reales. Pero usar estas herramientas requiere práctica. Exige que conozcas la palabra, que tengas versículos guardados en tu corazón para declarar cuando vengan las mentiras, que hayas cultivado intimidad con Dios en tiempos de paz para que sepas cómo acceder a ella en tiempos de guerra. No puedes esperar a estar en medio de la tormenta para aprender a navegar. Necesitas prepararte antes. Y aquí hay algo que quizás nadie te ha dicho: el enemigo no juega limpio, te atacará en tus momentos de mayor vulnerabilidad.
cuando estás cansado, cuando estás solo, cuando estás herido, cuando tus defensas están bajas. Usará traumas de tu pasado, traerá recuerdos dolorosos, explotará heridas que aún no han sanado por completo. Usará incluso cosas buenas de formas distorsionadas. Tomará tus dones e intentará hacerte orgulloso. Tomará tus debilidades e intentará hacerte desesperar. Y a veces el ataque no viene en forma de tentación para pecar. Viene en forma de tragedia, de pérdida, de enfermedad, de traición, de cosas que te rompen de maneras que ninguna tentación podría. Y en esos momentos, el enemigo viene con su arma más peligrosa, la pregunta: ¿dónde está tu Dios ahora? Si te ama tanto, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Realmente crees que tus oraciones marcan la diferencia? Mira a tu alrededor. Nada ha cambiado. Nada ha mejorado. Quizás estás creyendo en una mentira. Y ese dolor profundo que viene cuando el mal te golpea de formas devastadoras, es real. No podemos minimizarlo. No podemos poner una tirita espiritual en heridas que necesitan un tratamiento profundo. No podemos simplemente decir: ten fe y todo estará bien. Porque a veces tienes fe y las cosas todavía duelen. A veces oras y la respuesta es no o espera. A veces haces todo bien y aún así sufres. Pero aquí está lo que el enemigo no quiere que sepas. La presencia del dolor no significa la ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa el abandono de Dios. Y las lágrimas que derramas no caen en el vacío. Cada una de ellas es vista, registrada, valorada. Dios no está distante de tu sufrimiento. Está justo en medio de él contigo. No está mirando desde lejos. Te está sosteniendo, incluso cuando no sientes sus brazos. Y hay alguien más en esta batalla contigo, a quien quizás no le has prestado la debida atención. El Espíritu Santo. No una fuerza impersonal, sino una persona de la Trinidad que vino a vivir dentro de ti. Se le llama consolador, consejero, ayudador, y está activo en tu vida de formas que ni siquiera te das cuenta. Cuando no sabes cómo orar, Él intercede por ti con gemidos indecibles. Cuando no puedes recordar la verdad, Él te trae a la memoria exactamente el versículo que necesitas. Cuando estás a punto de ceder a la tentación, Él te da un toque, te alerta, te da esa incomodidad en el espíritu que dice: no vayas por ahí. Aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Porque en medio de 1000 voces compitiendo por tu atención, la voz del enemigo, la voz de la cultura, la voz de tus propios deseos, está la voz suave y apacible del Espíritu. No grita, no fuerza, invita, guía, corrige con amor. Y cuanto más tiempo pasas en intimidad con Dios, más aprendes a distinguir esa voz de las otras. Pero hay algo sobre la sanación que debe abordarse. Porque la batalla espiritual no es solo sobre resistir nuevos ataques. Es también sobre sanar heridas antiguas. Heridas que el enemigo ha causado a lo largo de los años. El rechazo que te hizo creer que no tienes valor. El abuso que distorsionó tu comprensión de Dios como Padre. La traición que te enseñó a no confiar nunca en nadie. El fracaso que te convenció de que nunca serás lo suficientemente bueno. Estas heridas no sanan solas. Ignorarlas no las hace desaparecer. Necesitan ser traídas a la luz. Necesitan ser tratadas con la verdad de quién dice Dios que eres. No eres lo que te hicieron. No te definen tus peores momentos. No eres la suma de tus fracasos. Eres hijo de Dios, comprado a un precio altísimo, amado con un amor eterno. Elegido antes de la fundación del mundo. Y el proceso de sanación es exactamente eso, un proceso. No ocurre de la noche a la mañana. Habrá avances y retrocesos. Habrá días en que te sientas libre y días en que las viejas heridas duelan como si fueran nuevas. Pero cada paso hacia la sanación es una victoria. Cada vez que eliges creer en la verdad de Dios en lugar de la mentira del enemigo, estás siendo transformado. Cada vez que perdonas en lugar de guardar rencor, rompes cadenas. Cada vez que te niegas a ser definido por tu pasado, abrazas el futuro que Dios tiene para ti. Y el perdón, el perdón es una de las armas más poderosas contra el enemigo. Porque el enemigo prospera en la amargura. Le encanta cuando guardas rencor, cuando alimentas el resentimiento, cuando te niegas a soltar el dolor que alguien te causó.
porque mientras te aferras a ese dolor, te aprisiona, te mantiene atado al pasado, te roba el futuro. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Es decir que ya no vas a dejar que eso te controle. Y a veces la persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Cargas con la culpa de elecciones pasadas. Te castigas todos los días por errores que Dios ya perdonó. Te niegas a aceptar la gracia que se te ofrece porque sientes que no la mereces. Pero ese es exactamente el punto de la gracia. Nadie la merece. Si se tratara de merecer, sería un pago, no un regalo. La gracia es Dios diciendo: lo sé todo sobre ti y aún así te elijo, te amo, te perdono. Ahora necesitas elegir recibirlo. Y hay algo sobre la comunión que no puede ser ignorado. Dios nunca planeó que lucharas solo. Te puso en una familia espiritual. Y una de las tácticas favoritas del enemigo es aislarte. Hacerte creer que nadie más entendería. Que eres el único que lucha de esa manera. Que es más seguro esconderse que exponerse. Pero el aislamiento te convierte en una presa fácil. Cuando estás solo, eres vulnerable. Cuando tienes comunidad, tienes fuerza multiplicada. Hay poder en compartir tus luchas con hermanos de confianza. Hay sanación en confesar fallos y recibir gracia en lugar de juicio. Hay protección en tener personas que oren por ti, que te sostengan cuando estás débil, que te recuerden la verdad cuando estás confundido. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen, Jesús está en medio. Hay autoridad espiritual en la unión, pero elige bien con quién compartes. No todo el mundo está preparado para sostener tus heridas con cuidado. No todo el mundo te dará gracia. Busca a personas maduras en la fe, que conocen sus propias debilidades, que entienden que todos estamos en proceso. Busca a quienes te señalan de vuelta a Jesús, no a sí mismos. Busca a quienes oran contigo y por ti. Y en medio de todo esto, en medio de las batallas y las heridas y las luchas, necesitas aprender a discernir. No todo lo que sucede es un ataque espiritual. A veces las cosas malas suceden simplemente porque vivimos en un mundo caído. A veces sufres las consecuencias de tus propias decisiones, no ataques del enemigo. A veces Dios permite pruebas para fortalecerte, no porque el diablo te atacó. Aprender a discernir la diferencia es crucial. ¿Cómo lo sabes? A través de la intimidad con Dios, a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, a través del consejo de líderes espirituales sabios. No te apresures a atribuirle todo al diablo ni a ignorar por completo la realidad espiritual. Vive en equilibrio. Reconoce que hay una batalla, pero no te obsesiones con ella. Tu victoria no viene de enfocarte en el enemigo, sino de enfocarte en Jesús. Y la victoria, esa es una palabra que necesita ser redefinida, porque a veces piensas que la victoria es no ser tentado nunca. Nunca luchar, nunca caer. Pero la verdadera victoria es levantarse después de caer. Es elegir a Dios de nuevo después de haber elegido mal. Es continuar cuando todo en ti quiere rendirse. Es una pequeña obediencia hoy, otra mañana, otra al día siguiente. Es progresiva, es acumulativa. Se construye día tras día, elección tras elección. No desprecies los pequeños pasos. No menosprecies las pequeñas victorias. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, es una victoria. Cada vez que adoras en medio del dolor, es una victoria. Cada vez que perdonas en lugar de vengar, es una victoria. Cada vez que te levantas de nuevo, es una victoria. Y esas pequeñas victorias, acumuladas a lo largo del tiempo, te transforman en alguien completamente diferente de lo que eras. Haz una pausa aquí. Si este mensaje está tocando heridas profundas, luchas reales que enfrentas, deja tu me gusta. Suscríbete al canal. Compártelo con alguien que también está en la batalla y necesita saber que no estás solo. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál es la batalla más difícil que estás enfrentando ahora? No necesitas dar detalles, pero deja algo. Oremos los unos por los otros. Llevemos las cargas juntos. Ahora continuemos, porque todavía hay verdades poderosas por revelar. Ahora llegamos al corazón de todo, al lugar donde las piezas finalmente encajan, donde las preguntas que ardían encuentran respuestas que satisfacen, donde la confusión da paso a la claridad, donde el peso se transforma en ligereza.
porque existe una verdad gloriosa que necesita ser revelada, una verdad que cambia absolutamente todo sobre cómo ves esta batalla, cómo enfrentas al enemigo, cómo entiendes el plan de Dios. Así que vayamos directo al grano. ¿Por qué Dios no ha destruido al diablo todavía? La respuesta no es simplemente porque está siendo paciente. No es solo porque está dando tiempo para que más personas se arrepientan, aunque eso sea cierto. La respuesta es mucho más profunda, mucho más gloriosa que eso. Dios está ejecutando un plan que no es solo sobre eliminar a un enemigo. Es sobre probar algo a todo el universo. Es sobre revelar su carácter de una forma tan completa, tan innegable, que cuando llegue el juicio final, nadie, absolutamente nadie, podrá cuestionar su justicia. Cuando Satanás se rebeló, no solo dijo, no quiero obedecer, hizo acusaciones contra el propio gobierno de Dios. Dijo que Dios era injusto, que sus leyes eran arbitrarias, que servirle era esclavitud. Plantó dudas no solo en su propio corazón, sino en los corazones de un tercio de los ángeles. Y esas acusaciones crearon un problema cósmico que no podía resolverse simplemente con fuerza bruta. Porque si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente, ¿qué probaría eso? Probaría que Dios elimina a quien lo cuestiona, que gobierna por miedo, no por amor. Las propias acusaciones de Satanás parecerían validadas. Así que Dios eligió un camino diferente, un camino que requeriría tiempo, un camino que permitiría que toda la evidencia fuera presentada, un camino donde quedaría absolutamente claro, para ángeles y humanos, para todo ser creado en todo el universo, quién es Dios realmente y quién es Satanás realmente, no a través de declaraciones, sino a través de la demostración, no a través de palabras, sino a través de la historia vivida. Y ese camino culmina en algo extraordinario, una revelación tan completa del amor de Dios que silencia toda acusación. Y esa revelación tiene un nombre: Jesucristo, porque esto es lo que sucedió en la cruz. Este es el momento que lo cambió todo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, permitió que Satanás hiciera lo peor que podía hacer. Permitió que el enemigo moviera corazones para traicionarlo, negarlo, abandonarlo, torturarlo, crucificarlo. Y en el momento en que Jesús murió en esa cruz, Satanás pensó que había ganado. Pensó que había destruido el plan de Dios. Pensó que había probado que incluso el Hijo de Dios podía ser derrotado. Pero 3 días después, todo cambió. La tumba estaba vacía. Jesús estaba vivo. Y en ese momento de resurrección, algo cósmico fue sellado. Satanás fue derrotado. No porque Dios usara una fuerza superior para aplastarlo, sino porque Jesús probó, a través de una obediencia perfecta, un amor sacrificial y una victoria sobre la propia muerte, que el camino de Dios es el camino de la vida, que servir a Dios no es esclavitud, es libertad, que las leyes de Dios no son restrictivas, son protectoras, que el gobierno de Dios no se basa en la tiranía, sino en el amor verdadero. Y esa victoria no fue solo para Jesús, fue para ti, porque cuando Jesús resucitó, no solo venció a la muerte para sí mismo, venció para todos los que creen en Él. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti ahora, en este preciso momento, para cada tentación que enfrentas, para cada batalla que parece imposible, para cada momento en que te sientes demasiado débil para continuar. El poder de la resurrección no es solo una doctrina bonita, es una realidad viva que transforma cómo vives hoy. Y aquí hay algo que debe decirse con toda claridad. La pregunta ya no es si Satanás será destruido. Eso ya está decidido. El veredicto ya ha sido dado. La sentencia ya ha sido pronunciada. Lo que estamos viviendo ahora no es a Dios tratando de decidir qué hacer con el diablo. Es el periodo de ejecución siendo aplazado. Y ese aplazamiento no es por debilidad o indecisión por parte de Dios. Es pura misericordia. Porque cada día que pasa es otro día para que más personas lleguen al arrepentimiento. Es otra oportunidad para que las vidas sean transformadas. Es más tiempo para que el Evangelio alcance lugares que aún no han escuchado. La Biblia deja absolutamente claro cuál es el destino final de Satanás. Será arrojado al lago de fuego. Será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Será completamente destruido y nunca más será recordado. El mal tendrá un fin definitivo.
El dolor que causó a través de los siglos será vengado. Se hará justicia. Y en ese día, toda rodilla se doblará. Todo ser creado reconocerá que Dios es justo, que su juicio es correcto, que la destrucción de Satanás no es crueldad, sino necesidad. Y cuando llegue ese día, nadie podrá acusar a Dios de ser precipitado. Nadie podrá decir que Satanás no tuvo suficiente oportunidad. Nadie podrá argumentar que el juicio fue injusto, porque toda la historia habrá sido testigo. Cada siglo de rebelión habrá probado a dónde lleva el camino de Satanás. Cada vida destruida por el pecado habrá demostrado las consecuencias de rechazar a Dios. Y en contraste, cada vida transformada por el Evangelio habrá testificado del poder redentor de Dios. Pero aquí es donde esto se vuelve profundamente personal para ti. No eres solo un espectador en esta historia. Eres un participante. Tu vida, tus elecciones, tu fidelidad, todo eso tiene un peso eterno. Cada vez que eliges obedecer a Dios cuando podrías desobedecer, estás contribuyendo al testimonio contra las acusaciones de Satanás. Cada vez que amas cuando sería más fácil odiar, estás demostrando que los caminos de Dios funcionan. Cada vez que perdonas cuando sería más natural vengar, estás reflejando el carácter de Cristo para un universo que está observando. ¿Ves lo que esto significa? Tu lucha no es en vano. Tu perseverancia importa. Tus lágrimas son vistas. Tus victorias son celebradas. No estás simplemente tratando de sobrevivir hasta llegar al cielo. Estás participando activamente en el plan más glorioso que jamás haya existido. El plan de Dios no solo para destruir el mal, sino para vindicar completamente su carácter ante toda la creación. Y tú has sido elegido para ser parte de eso, y esto cambia todo sobre cómo vives hoy. Porque cuando entiendes que cada día es otra oportunidad para dar testimonio de la bondad de Dios, que cada tentación vencida es otra evidencia contra el enemigo, que cada momento de fidelidad tiene un significado cósmico, de repente la batalla tiene sentido. No es crueldad de Dios permitir que seas probado. Es confianza. Él confía en ti lo suficiente como para incluirte en este plan glorioso. Él cree que tú, con su ayuda, puedes ser victorioso. Él sabe que tu historia añadirá una página más al libro de evidencias que se está escribiendo. Entonces, ¿cómo vives de forma victoriosa? ¿Cómo participas en este plan de una manera que honra a Dios y derrota al enemigo? Primero, necesitas entender que la victoria no significa ausencia de batalla. Significa persistencia en la batalla. Significa levantarse de nuevo después de cada caída. Significa elegir a Dios de nuevo hoy, incluso después de haber fallado ayer. La victoria es progresiva, no instantánea. Se construye decisión por decisión, día tras día. Y la victoria comienza con la intimidad con Dios. No puedes luchar batallas espirituales con fuerza humana. Necesitas estar conectado a la fuente de poder. Eso significa tiempo en oración. No una oración mecánica y religiosa, sino una conversación real, honesta, vulnerable con tu Padre Celestial. Derrama tu corazón. Cuéntale tus miedos. Confiesa tus fallos. Pide ayuda. Y luego quédate en silencio el tiempo suficiente para escuchar, para sentir su presencia, para recibir su paz. La victoria también exige conocimiento de la palabra de Dios. No puedes reconocer las mentiras si no conoces la verdad. No puedes resistir al enemigo si no tienes munición espiritual. La palabra de Dios no es solo un libro de historias antiguas. Es la espada del Espíritu. Es un arma poderosa para derribar fortalezas mentales. Es la verdad viva que transforma mentes y corazones. Así que lee, estudia, memoriza, medita. Deja que la palabra penetre profundamente en ti hasta que se convierta en parte de quien eres. Y la victoria requiere dependencia del Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu en el momento en que creíste. Él vive en ti. Pero vivir en ti y controlarte son cosas diferentes. Necesitas diariamente, momento a momento, rendirle el control a Él. Pedirle que guíe tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Pedirle que te dé poder para hacer lo que no puedes hacer solo. Pedirle que produzca fruto en ti, que solo Él puede producir. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y hay algo sobre la gratitud que es un arma espiritual poderosa. Cuando cultivas un corazón agradecido,
Cuando eliges reconocer las bendiciones en medio de las dificultades, algo sucede en el reino espiritual. La atmósfera cambia, las tinieblas retroceden, porque la gratitud es una declaración de que Dios es bueno, incluso cuando las circunstancias son malas. Es una afirmación de fe, es un arma contra la desesperación que el enemigo intenta plantar. Así que practica la gratitud, no como un ejercicio superficial, sino como un estilo de vida. Busca razones para agradecer, declara en voz alta las bondades de Dios, y observa cómo tu perspectiva se transforma. Y aquí hay algo crucial. Necesitas entender que el tiempo presente, por más difícil que sea, no es la historia completa. Hay un final que se acerca, un final donde todo el mal será eliminado, donde cada lágrima será enjugada, donde no habrá más dolor, ni muerte, ni luto. Jesús va a volver, y cuando vuelva, todo lo que está mal será corregido, toda injusticia será rectificada, todo sufrimiento será redimido, y tú estarás allí, no por tus méritos, sino porque Él te eligió, te salvó, te sostuvo. Esta esperanza en el regreso de Cristo no es escapismo, no es huir de la realidad, es recordar que la realidad actual no es la realidad final, es saber que las dificultades presentes son temporales, pero la gloria futura es eterna. Es mantener una perspectiva eterna en medio de dolores temporales. Y esa perspectiva te da la fuerza para continuar, para perseverar, para no rendirte, no importa cuán difícil se ponga. Y mientras esperas, mientras luchas, mientras perseveras, algo está sucediendo dentro de ti. Estás siendo transformado. Cada prueba que enfrentas con fe está moldeando tu carácter. Cada tentación que resistes está fortaleciendo tu santidad. Cada momento de dependencia de Dios está profundizando tu intimidad con Él. El objetivo de Dios no es solo llevarte al cielo, es transformarte a la imagen de Cristo. Y esa transformación ocurre a través del proceso, no a pesar de él. Así que cuando mires tus luchas, cuando sientas el peso de las batallas, recuerda esto. Dios no está desperdiciando nada. Lo está usando todo. Incluso los ataques del enemigo, Dios los está transformando en herramientas para tu crecimiento. No porque Él cause el mal, sino porque es lo suficientemente poderoso como para redimir cualquier cosa, para transformar la tragedia en triunfo, para sacar belleza de las cenizas, para hacer que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. Y hay algo sobre el carácter de Dios que necesita estar anclado profundamente en tu corazón. Dios es bueno. No solo a veces, no solo cuando puedes ver cómo, siempre. Incluso cuando no entiendes, incluso cuando parece que está distante, incluso cuando su silencio es ensordecedor. Él es bueno. Su naturaleza no cambia según las circunstancias. No se vuelve menos amoroso cuando sufres. No se vuelve menos poderoso cuando estás débil. No se vuelve menos fiel cuando dudas. Y Él es justo. Absolutamente. Perfectamente justo. Cada injusticia que has sufrido, Él la ha visto. Cada lágrima que has derramado, Él la ha recogido. Cada dolor que has sentido, Él lo ha registrado. Y ninguno de ellos será olvidado. Habrá una rendición de cuentas. Habrá justicia. Quizás no en tu tiempo, sino en el suyo. Y su tiempo siempre es el correcto. Porque Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú no sabes. Él opera en dimensiones que trascienden tu comprensión. Así que confía en Él. No porque lo entiendas todo, sino porque conoces quién es Él. Confía cuando tiene sentido y confía cuando no lo tiene. Confía bajo el sol del mediodía y confía en la oscuridad de la medianoche. Confía en las montañas y confía en los valles. Porque Él es digno de confianza. Nunca ha fallado. Nunca fallará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí está la promesa a la que puedes aferrarte con toda tu fuerza. Nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada. El enemigo puede atacar, pero no puede arrancarte de las manos de Dios. Puedes caer,
pero no puedes caer fuera de la gracia. Puedes fallar, pero no puedes fallar más allá del alcance del perdón, y eso debería llenarte de valor, de audacia, de confianza no en ti mismo, sino en aquel que está en ti. No necesitas vivir con miedo del enemigo. No necesitas encogerte ante las tentaciones. No necesitas esconderte en la vergüenza cuando fallas, porque perteneces al vencedor. Llevas dentro de ti el poder del Altísimo. Eres hijo del Dios vivo. Y nada, absolutamente nada, puede cambiar esa identidad. Así que levanta la cabeza, endereza los hombros, respira hondo. Estás en el lado ganador. El final ya ha sido escrito. El mal será destruido. La justicia prevalecerá. El amor vencerá. Y tú estarás allí, parte de la multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, declarando alabanza a aquel que está sentado en el trono. Todo el dolor presente habrá valido la pena. Cada lágrima será explicada. Cada lucha tendrá sentido. Y verás cara a cara a aquel que te amó primero, que te eligió, que te sostuvo hasta el final. Y hasta que llegue ese día, vives con propósito, vives con esperanza, vives con una alegría que no depende de las circunstancias, porque sabes cómo termina la historia, conoces al autor, y confías en que cada página, incluso las difíciles, está llevando al final glorioso que él planeó desde el principio. Así que continúa, persevera, no te rindas. La victoria está más cerca de lo que imaginas. El amanecer está llegando, y habrá valido la pena toda la oscuridad que atravesaste para llegar allí. Pausa aquí por un momento. Si esta revelación ha tocado tu corazón, deja tu me gusta. Suscríbete al canal. Compártelo con alguien que necesita esta esperanza. Y en los comentarios declara, confío en el plan de Dios. Vayamos juntos hasta el final. Ahora vamos al cierre final de este viaje. Y ahora llegamos al final de este viaje. Un viaje que comenzó con una pregunta dolorosa. Una pregunta que muchos llevan dentro, pero pocos verbalizan. ¿Por qué Dios no destruye al diablo? ¿Por qué permite que el mal continúe? ¿Por qué la batalla aún no ha terminado? Y a lo largo de este camino que hemos recorrido juntos, hemos descubierto algo mucho más grande que respuestas superficiales. Hemos descubierto el corazón de Dios. Hemos descubierto un plan que trasciende nuestra comprensión limitada. Hemos descubierto que estamos viviendo en medio de una historia cósmica, donde cada elección nuestra tiene un peso eterno. Vimos que Dios no destruyó a Satanás inmediatamente porque está operando en dimensiones que van más allá de lo que podemos ver. No está simplemente eliminando a un enemigo. Está probando su carácter a todo el universo. Está demostrando que su gobierno se basa en el amor, no en la fuerza. Que sus leyes son justas, no arbitrarias. Que servirle es libertad verdadera, no esclavitud. Y para probarlo, necesitaba permitir que la historia se desarrollara. Necesitaba dejar que las consecuencias de la rebelión quedaran claras. Necesitaba dar tiempo para que toda la evidencia fuera presentada. Y al hacer esto, al demostrar esta paciencia extraordinaria con el enemigo, Dios también reveló su paciencia con nosotros. Porque si Él hubiera establecido un juicio instantáneo para el pecado, ninguno de nosotros estaría aquí. La misericordia que impide la destrucción inmediata de Satanás es la misma misericordia que nos da una oportunidad tras otra para arrepentirnos, para volver, para ser transformados. Cada día que respiras es un testimonio de la bondad de Dios. Cada mañana que te despiertas es una nueva prueba de que Él no ha renunciado a ti. Y vimos también que no eres solo un espectador en esta historia. Eres un participante activo. Tus elecciones importan. Tu fidelidad tiene significado. Cada vez que eliges a Dios en medio de la tentación, estás contribuyendo al testimonio contra las acusaciones del enemigo. Cada vez que amas cuando sería más fácil odiar, estás reflejando el carácter de Cristo. Cada vez que perseveras cuando todo en ti quiere rendirse, estás probando que la gracia de Dios es real y poderosa. Hablamos de las tácticas del enemigo, de cómo opera a través de mentiras sutiles, acusaciones constantes, ataques bien planeados. Pero también hablamos de las armas que Dios nos ha dado, la palabra que es la espada del Espíritu, la oración que nos conecta al trono de la gracia, el nombre de Jesús que tiene todo poder, el Espíritu Santo que vive en nosotros y nos capacita,
la comunión con otros creyentes que nos fortalece, la gratitud que transforma perspectivas, la esperanza en el regreso de Cristo que nos ancla. Y llegamos a la revelación central, al corazón de todo. Jesús ya venció. En la cruz, lo que parecía una derrota fue una victoria definitiva. En la resurrección, el poder de la muerte fue quebrado para siempre. Satanás fue derrotado. Su destino está sellado. La única pregunta no es si será destruido, sino cuándo. Y el cuándo está ligado a la misericordia de Dios, a su deseo de que más personas se arrepientan y sean salvas. Cada día que pasa no es un retraso, es una oportunidad. No es debilidad, es amor. Y esto cambia todo sobre cómo vives. Porque sabes cómo termina la historia. Conoces el final. El mal no prevalecerá. La justicia se hará. El sufrimiento tendrá fin. Y tú estarás allí, no por ser perfecto, sino porque perteneces al vencedor. No por no haber caído nunca, sino por haber vuelto siempre. No por tus propios méritos, sino por la gracia inmerecida de un Dios que te ama más de lo que puedes comprender. Entonces, ¿qué hacer con todo esto que hemos descubierto? ¿Cómo vivir de forma diferente a partir de hoy? Primero, recuerda que la batalla es real, pero la victoria está garantizada. No minimices la dificultad de la lucha, pero tampoco olvides el poder que está disponible para ti. Tienes acceso al mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. No luches con fuerza humana. Depende del poder divino que habita en ti. Segundo, cultiva la intimidad con Dios. No una religiosidad vacía, sino una relación real. Pasa tiempo en su presencia. Habla con Él como hablarías con un padre amoroso que quiere escuchar todo sobre tu vida. Lee su palabra no como una obligación, sino como un privilegio. Deja que Él te transforme de adentro hacia afuera, poco a poco, hasta que te parezcas más a Cristo cada día. Tercero, sé amable contigo mismo cuando falles, porque vas a fallar. No porque seas débil, sino porque eres humano. Y cuando caigas, no te quedes revolcándote en la culpa y la vergüenza. Levántate, arrepiéntete, recibe el perdón que se te ofrece, y sigue adelante. El arrepentimiento genuino no es quedarse rumiando el pasado, es cambiar de dirección y caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Cuarto, ayuda a otros que también están luchando. Comparte tu historia. Sé honesto sobre tus luchas. Ofrece gracia de la misma manera que tú la recibiste. Ora por las personas. Anima a los corazones cansados. Lleva las cargas juntos son tus hermanos. Porque cuando haces eso, cuando sirves con amor, estás demostrando el reino de Dios de forma práctica y visible. Y quinto, mantén tus ojos fijos en la esperanza eterna. Este mundo no es tu hogar final. Esta vida no es todo lo que existe. Hay algo glorioso esperándote. Un lugar donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Donde verás cara a cara a aquel que te amó primero. Donde todo lo que está roto será restaurado. Donde toda pregunta será respondida. Donde entenderás completamente el plan que ahora solo ves en parte. Y mientras esperas ese día, vive con propósito. Vive sabiendo que cada momento cuenta, que cada elección importa, que tu vida no es un accidente, sino un diseño divino. Fuiste creado con intención. Fuiste puesto en este tiempo y lugar específicos por una razón. Tienes un papel único en el plan de Dios que nadie más puede cumplir de la misma manera que tú. Así que no desperdicies tus días en un arrepentimiento estéril sobre el pasado, o en una ansiedad paralizante sobre el futuro. Vive el hoy con fe, con esperanza, con amor. Sé luz en medio de la oscuridad. Sé sal que preserva y da sabor. Sé un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Y confía en que Dios está obrando en ti y a través de ti, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría invitarte a hacer una pausa, a respirar hondo, a abrir tu corazón, porque quiero orar contigo. No una oración formal y distante, sino una conversación íntima con el Padre que nos ama. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, ciérralos. Si puedes hablar en voz alta conmigo, habla. Si no puedes, deja que tu corazón pronuncie las palabras en silencio, porque Dios escucha. Él está presente en este preciso momento y quiere encontrarse contigo.
Padre Celestial, hemos llegado hasta aquí en este viaje de descubrimiento sobre tu corazón, sobre tu plan, sobre tu bondad que excede todo entendimiento. Y ahora nos ponemos delante de ti con corazones abiertos, vulnerables, honestos. Señor, confesamos que no siempre entendemos tus caminos. Hay días en que la batalla parece demasiado pesada, días en que las tentaciones parecen más fuertes que nuestra resistencia, días en que el cansancio es mayor que nuestras ganas de continuar. Pero hoy elegimos confiar en ti, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque sabemos quién eres. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita con nosotros. Gracias por no destruirnos cuando pecamos. Gracias por cada segunda, tercera, milésima oportunidad. Gracias por Jesús, que entró en nuestra batalla, que enfrentó cada tentación que enfrentamos, que venció para que nosotros también podamos vencer. Gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos guía, nos consuela, nos capacita. Padre, pedimos fuerza para las batallas que enfrentamos. Cuando venga la tentación, recuérdanos clamar tu nombre. Cuando las acusaciones del enemigo resuenen en nuestra mente, trae a nuestra memoria tu verdad. Cuando nos sintamos solos y abandonados, revela tu presencia de una forma que no podamos negar. Cuando el dolor sea demasiado profundo para las palabras, que tu Espíritu interceda por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados. Pedimos sanación para las heridas antiguas que aún sangran, restauración para las áreas rotas de nuestras vidas, liberación de las cadenas que nos atan, el perdón que lava toda culpa, la gracia que cubre todo fallo, el amor que expulsa todo temor. Llénanos con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, con tu alegría que no depende de las circunstancias, con tu esperanza que ancla el alma en las tormentas de la vida. Señor, ayúdanos a vivir con una perspectiva eterna, a recordar que esta vida es solo una preparación para la eternidad, que nuestras luchas presentes están produciendo un peso eterno de gloria, que el sufrimiento momentáneo no se compara con la alegría que nos aguarda. Danos valor para perseverar, fe para creer incluso cuando no vemos, amor para reflejar tu corazón a un mundo que necesita conocerte. Y Padre, cuando llegue el final, cuando Satanás sea finalmente destruido, cuando todo el mal sea eliminado, cuando estemos ante ti cara a cara, que podamos escuchar tus palabras. Bien hecho, siervo bueno y fiel. No porque fuimos perfectos, sino porque permanecimos fieles. No porque nunca caímos, sino porque siempre volvimos. No por nuestros méritos, sino por tu gracia abundante. En el nombre de Jesús, aquel que nos amó y se entregó por nosotros, oramos. Amén. Y ahora, querido amigo, mientras sales de esta conversación y vuelves a tu vida, a tus responsabilidades, a tus desafíos, quiero que sepas algo. No estás solo. Nunca lo has estado. Nunca lo estarás. Dios está contigo en cada paso, en los momentos de alegría y en los valles de sombra, en las victorias celebradas y en las derrotas que nadie ve. Él te está sosteniendo. Él está luchando por ti. Él está obrando en todas las cosas para tu bien. Y el enemigo, por más ruido que haga, por más fuerte que parezca, ya está derrotado. Su tiempo está contado. Su destino está sellado. Y tú estás en el lado ganador. Así que levanta la cabeza con confianza. No confianza en ti mismo, sino en aquel que es fiel. Camina sabiendo que cada nuevo día es un regalo de Dios. Una nueva oportunidad para conocerlo mejor, para amarlo más profundamente, para servirlo más fielmente. Las batallas continuarán. Las tentaciones vendrán. Habrá días difíciles por delante. Pero tienes todo lo que necesitas para vencer. Tienes la palabra de Dios como espada. Tienes el nombre de Jesús como autoridad. Tienes al Espíritu Santo como poder. Tienes la comunión de hermanos como apoyo. Y tienes la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en ti, será fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús. Así que ve en paz. Ve con alegría. Ve con una esperanza inquebrantable. Ve sabiendo que lo mejor está aún por venir. Que todo sufrimiento presente es temporal, pero la gloria futura es eterna. Que tus lágrimas no se desperdician. Tus oraciones no son ignoradas. Tu fidelidad no pasa desapercibida. Dios ve. Dios sabe. A Dios le importa. Y Él está contigo,
hoy y siempre, hasta el fin de los tiempos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo, ahora y siempre. Que experimentes su presencia de forma real y transformadora. Que conozcas la paz que solo Él puede dar. Y que vivas cada día con la certeza de que perteneces a aquel que venció al mundo, derrotó a la muerte y va a volver a buscarte. Descansa en esa verdad. Eres amado, eres elegido, eres victorioso en Cristo Jesús. Y nada, absolutamente nada, puede cambiar eso.